Pronto conmemoraremos la partida definitiva de Jesús hacia el Padre en el día de la Ascensión y pocos días después la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La Iglesia nos invita hoy a disponernos a ello, reafirmando nuestra afección a Cristo y recordando la misión del Espíritu Santo. Ver con mirada del mundo, al recordarnos Jesús en el Evangelio de hoy, que el mundo no es capaz de verle a Él, ni tampoco al Espíritu que el Padre nos enviará, nos avisa de un obstáculo que puede dificultar la actitud de acogida que debe ser propia de todo cristiano. En nuestra sociedad se da hoy una perspectiva predominantemente profana de la persona de Jesús. Es un personaje como otro cualquiera en la historia, aunque predicara una concepción nueva de la humanidad, muy utópica en la práctica. No es, como es lógico, la nuestra, pero es una interpelación para que cada uno de los que reconocemos que Jesús, además de ser un hombre histórico, es también Dios, sepamos profundizar en el fundamento de nuestra fe y sepamos dar razón de la misma para ayudar a los demás, porque hay que dar razón de nuestra esperanza, segunda lectura. En cambio, ¿cabe alguna vez en los cristianos una mirada parcialmente mundana de Jesucristo? Puede darse cuando nos acercamos a Él, fijándonos predominantemente en aquel que nos puede solucionar los problemas que nos aplastan y que miramos sin relacionarlo con la voluntad de Dios. No es un fenómeno nuevo. Los mismos discípulos se referían a ello cuando expresaban el parecer del pueblo que miraba a Jesús como Elías o Juan el Bautista o un profeta, enviado para realizar la liberación que esperaban del Mesías. El mismo Jesús se había quejado. Lo buscaban porque los alimentaba y por lo tanto lo querían convertir en rey. Y no sabemos muy bien que Cristo es mucho más que un benefactor o alguien que soluciona los problemas de la vida. Ver a Cristo presente. La mirada propia del cristiano es la mirada de fe, que acogiendo lo que hemos escuchado nos invita a descubrir a Cristo presente y actuando en la realidad del mundo en el que estamos. La moral no está de moda en nuestros días. Todo el mundo parece saber perfectamente lo que ha de hacer en cada momento y nadie soporta que le impongan normas y obligaciones. Desgraciadamente hay muchos que siguen viendo la fe cristiana como una colección de normas, de mandamientos, de obligaciones que hay que cumplir escrupulosamente. Esa sería la condición para obtener la salvación. El que cumple las normas, muchas de ellas de tipo ritual, como ir a misa todos los domingos, confesarse una vez al año, etc., o de cumplimiento externo, como casarse por la Iglesia, se garantiza la salvación. Quizá por eso hay muchos cristianos que terminan yendo a misa con el tiempo justo, se quedan en el fondo sin participar demasiado y como ya están cerca de la puerta, se van cuando el sacerdote da la bendición incluso antes. Jesús en el Evangelio de hoy plantea la cuestión exactamente del modo contrario. La obligación de los mandamientos como tal no tiene ningún sentido si no se entiende en el contexto de una relación personal con el mismo Jesús. Si me amáis, cumpliréis los mandamientos. No se trata, pues, de cumplir los mandamientos de una forma automática o ciega, con el objetivo de conseguir la salvación. El paso primero es encontrarse con Jesús, descubrir quién es Él y qué significa en nuestra vida. De esa relación personal surge el amor y el seguimiento. Los mandamientos son pura consecuencia de esa vida de seguimiento, pero primero es el amor y este en ningún caso se puede imponer como obligación. Es que los que siguen a Jesús y le aman entenderán como una mera obligación la invitación de la Iglesia a reunirse una vez a la semana
para escuchar juntos la palabra y compartir el pan y el vino en la mesa de la Eucaristía. Más que una obligación, es un gozo y un derecho, el de reunirme con mis hermanos y hermanas y juntos dar gracias a Dios por todo lo que nos regala. Ser cristianos, formar parte de la Iglesia Católica, no es cumplir una serie de normas y mandamientos de forma automática y porque sí, es formar parte de una familia que se extiende más allá de la sangre y de la cultura. Es haber acogido en el corazón una tradición que viene de siglos. Es haber escuchado la predicación de Felipe y haber recibido el Espíritu Santo de los apóstoles. Ser cristiano es hacer de Jesús el centro de mi vida y amarle y amar a mis hermanos con la fuerza de su ejemplo y de su espíritu. Este domingo hay que mirar a Jesús, hacerle presente en nuestro interior y mirarle a los ojos. Él es la única razón que tenemos para seguir confesándonos cristianos, para cumplirlo con lo que nos pide la Iglesia.